Otra palabra que conviene definir mejor, ya que, como decía Eugenio d'Ors, todo lo que no es tradición es plagio. Algo no es bueno por ser nuevo, hecho demostrado a lo largo de la historia con descubrimientos, técnicas y sistemas políticos. La innovación podría ser cualquier camino de aprendizaje y actuación que suponga mirar y ejecutar de forma distinta, pero el estudio de la ciencia no debe tener un fin solo práctico y técnico, que es a lo que se suele asociar la palabra innovación, sino que el estudio es un fin de conocimiento en sí mismo. El fomento de ese interés y esa curiosidad tiene que ser permanente en ciencias y en humanidades. El aprendizaje debe ser una constante en la vida. Hola, me llamo Mercedes Temburi y este es un párrafo de nuestro libro colectivo Talento Femenino y Sociedad Civil, que habla de distintas experiencias de mujeres profesionales que integran lo que llamamos el Círculo de Orellana y que llevamos trabajando juntas unos 7 años. Yo soy licenciada en Física Teórica, hice un máster en el Instituto de Empresa y recientemente me he doctorado en Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Mercedes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida a la Feria del Libro de Madrid, a la Plaza de la Ciencia y las Universidades y a la caseta de ediciones Universidad de Navarra, que es la editorial que os ha publicado este libro que os está dando tantas alegrías, ¿no? Sí, sí, creo que ha sido un ejercicio, la primera alegría que nos ha dado es que yo creo que para todas nosotras fue un ejercicio a veces arduo y a veces muy interesante de introspección y de repaso cada una de nuestras trayectorias vitales, cosa que hicimos, pues claro, antes de recopilar todas las historias. Y el poder, como si dijéramos, recordar o hacer balance de tu trayectoria, creo que eso ha sido el primer punto gratificante. El segundo es que nos ha ayudado mejor a conocernos mejor entre nosotras, porque muchas veces de una trayectoria profesional lo que tienes son 2 palabras y tal, pero no tienes, como si dijéramos, la descripción en 10 o 12 páginas de las dificultades a las que te has enfrentado, de cosas que has aprendido, de caminos que has dejado atrás, de caminos nuevos que has abierto. Y luego ahora que yo creo que está suscitando interés, en Navarra yo creo que las alumnas y los alumnos, o sea, no solamente está enfocado a mujeres, sino a hombres y mujeres, está suscitando bastante interés. Interés y curiosidad y aprender de la experiencia de otras personas. Exacto. Porque has elegido un párrafo que habla de innovación, ¿no? Sí. La innovación es una necesidad constante en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que vosotras sois, vuestra experiencia, o sea, yo creo que es un ejemplo de esto, ¿no? Yo diría otra frase que siempre me ha gustado mucho, que es un clásico, que es de caminante no hay camino, se hace camino al andar. La palabra innovación me parece una palabra muy buena, es una palabra de la que quizás se ha abusado y a lo mejor por eso he querido leer este párrafo, es decir, que se abusa de la palabra innovación quizás sin explicar lo que realmente supone, ¿no? O lo que realmente supone la innovación en un contexto, o sea, el hecho de yo haber estudiado ciencias y ahora estar estudiando historia, significa que todo el conocimiento de los que nos han precedido, como se puede decir a hombros de gigantes, es útil también para alumbrar caminos de innovación, ¿no? Y ahora mismo se habla de innovación disruptiva, hay un cierto adanismo, como si las cosas se estuvieran inventando ahora, y yo creo que, bueno, las cosas se están mejorando, se están promoviendo, pero hay mucha gente que ha trabajado antes de nosotros y que ha descubierto muchísimos caminos de conocimiento, tanto en ciencias como yo que hice físicas, como en historia. Mercedes, comentaba Leticia, que la tuvimos ayer también por aquí, que el Círculo de Orellana crece, o sea, no es un círculo cerrado, sino que es un círculo que se va ampliando. Claro, imagino que es un proceso de retroalimentación constante, ¿no? Exacto, el círculo tiene 2 actividades principales, una, como si dijéramos, más enfocada al pasado, que es un ciclo de conferencias en el Instituto Cervantes sobre mujeres que a lo mejor han sido olvidadas o no suficientemente glosadas, no suficientemente conocidas, y otro a futuro que hacemos con la Fundación Botín, que es para premiar proyectos de innovación o emprendimientos actuales hechos por mujeres. Entonces, el público de las conferencias suele ser un público muy fiel
a través del cual, o sea, se suele llenar las conferencias con 200 o 300 personas en la sede del Cervantes. Entonces esas personas empiezan a seguirnos y luego en el programa de emprendimiento las personas que hemos patrocinado, o sea, lo que hacemos es, el programa de emprendimiento es una mentorización, es decir, a lo largo de un año las seguimos y las ayudamos con capital relacional, con ideas, no con dinero, sino con las sugerencias que se les pueden hacer para que mejoren. Y esas personas pasan a integrar también el Círculo Orellana, con lo cual a lo mejor lo hemos hecho, por ejemplo con Bosco Films, que es una distribuidora de películas, lo hemos hecho con Tú marcas la diferencia, y entonces esas personas, como si dijéramos, van ampliando el colectivo del Círculo de Orellana. Mercedes, para ti personalmente, porque claro, hay como dos fases, ¿no? Por un lado está la experiencia de compartir con otras personas, la experiencia propia, la experiencia vital, la trayectoria vital, ¿no? Y por otro lado, escuchar las trayectorias de otras personas. ¿Para ti qué ha significado el Círculo de Orellana? O sea, conocer las trayectorias de otras personas. Yo creo que es apasionante ver las trayectorias de otras personas, ver, o sea, la enorme variedad, la enorme vitalidad, la enorme capacidad de talento, desde en el entorno militar, en el entorno científico, en el entorno artístico, en el entorno de moda. O sea, eso realmente es una lección, es un disfrute, es un enriquecimiento personal, quiero decir, y a la vez te da ideas, ¿no? Es decir, que puedes pensar que eso puedes proyectarlo en tu propio camino, en tu propia trayectoria. Uh-huh. El libro ha sido para vosotras un nuevo reto, ¿no? Del Círculo. ¿Tú cómo lo has vivido? Pues yo lo viví porque nos pusieron lo viví con la mala suerte de ser de las primeras que terminó el ejercicio. Y como luego hubo redefiniciones sobre cuál debía ser el alcance, lo he reescrito muchas veces. Pero en el fondo a mí me gusta escribir. Eso es lo que hacen todos los buenos escritores, claro, reescribir y reescribir, que es importantísimo. Pero bueno, te digo, el reescribirlo tantas veces, o sea, me ha permitido, como si dijéramos, pues claro, miras hacia atrás y miras tu vida y miras ese caminante, no hay camino, se hace camino al andar, cómo has ido cambiando, cómo tus vocaciones iniciales. Yo, por ejemplo, tenía una vocación de investigadora en física, pero luego fui cambiando y pasando al sector tecnológico. Ahora que estoy a la vez en el sector tecnológico me permite hacer cosas en historia, es decir, que me permitió hacer una reflexión y como si dijéramos verlo con una unidad, ¿no? O sea, ver realmente el camino hacia atrás y luego pensar si era interesante para compartirlo con otras personas. ¿Qué es lo que cuentas en tu artículo, en tu capítulo? Pues en mi artículo, en el fondo, yo destacaría casi la historia de un fracaso, de cosas que no he hecho, ¿no? Entonces, vamos a ver, un fracaso. ¿Cuántas carreras tienes? ¿Cuántos puestos, puestos ejecutivos has tenido? Pero las cosas que sueñas con hacer y cosas que no. O sea, yo hice física teórica, quería ser investigadora. O sea, yo lo he titulado de la astronomía a la arqueología, que son dos cosas que no he hecho. Porque yo empecé a estudiar físicas para hacer astronomía, pero luego hice física teórica, que son los aceleradores de partículas. Estos que nos hablan de vez en cuando del bosón de Higgs, todo eso. Yo quería hacer ese tipo de física. Lo que pasa es que luego entrar en esos reductos súper potentes de gente muy cualificada no era para mí. Y entonces cambié mi experiencia hacia la investigación aplicada, que entonces se hacía en defensa. Hacíamos proyectos de visión térmica, hacíamos proyectos de holografía, etc. Luego también se acabaron los proyectos de defensa, pero hubo un sector de crecimiento que, como si dijéramos, aglutinó a mucha gente que veníamos de ciencias, que fue el sector de las comunicaciones y tecnologías de la información. Uh-huh. Claro, la explosión de los teléfonos móviles, de la informática. Y entonces ahí lo que decías tú de puestos ejecutivos, ahí estuve en Indra, estuve luego en IBM, en Accenture y en Telefónica. Y luego, después de salir de Telefónica, sigo haciendo proyectos de consultoría para grandes empresas. He hecho algunos proyectos en Arabia Saudí, que ha sido muy interesante la experiencia. Un fracaso. Ya estamos viendo. Sí. En Arabia Saudí he hecho proyectos en Sudáfrica, he hecho proyectos en Brasil, he hecho proyectos... Bueno, pero lo que decía es que el fracaso en el sentido que mis vocaciones iniciales fueron la arqueología y la astronomía, cosa que con precisión no he hecho ninguna de ellas. Es decir, en vez de astronomía hice física teórica y ahora en vez de hacer arqueología lo que hago son cosas que tienen que ver con historia.
Pero es lo que me parece bonito de la vida, ¿no? Que es como ir andando por un jardín y vas hacia ese camino, hacia esa rosaleda, pero de repente a lo mejor has visto un arriate nuevo y dices, pues me quedo en este, y esto también me sirve para hacer florecer algo, ¿no? O para cultivar algo. ¿Quién te gustaría que leyera el libro? Pues me gustaría que leyera el libro, pues a lo mejor mujeres, hombres que estén dudando, o sea, que tengan a lo mejor preocupación, lo veo mucho en los jóvenes, preocupación con qué van a hacer. Yo estudié para esto, pero resulta que el mundo profesional no me da oportunidades. Yo creo que las oportunidades se van suscitando continuamente y entonces, y no de una manera lineal, o sea, nunca sabes dónde va a surgir la oportunidad, y que eso les reconfortase en el sentido de decir, mi camino no tiene que ser una línea recta, mi camino puede ser unas pequeñas curvas, y eso le ha sucedido a mucha gente, y si eso sirviese para que estudiantes, gente recién licenciada, gente que está teniendo dudas en su vocación profesional, pues les quitase angustia y les abriese nuevas oportunidades, pues me encantaría. La verdad es que vuestras trayectorias son un ejemplo de que a veces hay que dejarse llevar por la vida. Sí. Mercedes, muchísimas gracias por Gracias atendernos. a vosotros. Disfruta de la tarde. Muchísimas gracias. De tu encuentro con los lectores. lectores aquí en la Feria del Libro de Madrid, y muchas gracias por atendernos. Un Gracias. placer hablar contigo. Gracias. Mucha suerte al círculo, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Vale. Gracias. Genial. Gracias a ti. Oye, muchísimas gracias a ti. vosotros. Gracias Qué a bien que ti. no ha llovido, ¿no? Qué suerte. Ay, sí, menos mal, por Dios. Esta mañana a veces está con la lluvia, pero No. voy a terminar porque le he dado la. Sí, a ver. Mira.